Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos, por dejarnos sus mensajitos, sus likes, sus comentarios, pero por sobre todo permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. Quiero contarles un poquitito, hoy vamos a estar hablando con Marcela Vázquez sobre cómo es que todo está en la mente. Para quienes no la conocen, Marcela es ingeniera en sistemas, psicólogo y coach, especialista en MDR, Brain Spotting, Mindfulness, y además invita a las personas a actualizar su mindset para elegir de nuevo y crear su propia vida. Así que vamos a invitar a Marcela para que se sume a este espacio. Mientras tanto, ya quiero ir leyendo los mensajitos de todas las personas que nos están comentando. Quiero recordarles además que el chat es por acá para que nos cuenten además desde dónde nos están acompañando hoy. Yo ya estoy enviándole la invitación a Marcela. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar contigo hoy por acá. Acomodo. Gracias por la invitación una vez más. Desde acá, desde el frío de Argentina. Muchísimas gracias, Marcela. Me encanta que estemos finalmente por acá. Y bueno, me encanta además este tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Cuéntanos, hablemos un poquitito de cómo es que nuestra visión del mundo está muy ligada a nuestros pensamientos y a nuestras creencias, y que eso a la larga es lo que nos hace lo que somos hoy en este lugar. Sí, primero volverte a agradecer la invitación y sobre todo por la idea del tema, que fue una idea y una propuesta de Mindalia, y me encantó porque si bien mi web se llama así, todo está en la mente, me parece interesante ver de dónde nace esto, porque esto no es una idea mía, y antes de meternos de lleno a las creencias, me gustaría contarles cuál es el origen de esto, y el origen es el Kybalión. El Kybalión tiene 7 principios que le llaman en la filosofía hermética 7 principios sagrados, y quería contar que el primero es este y leer un poquito para que vean la esencia de dónde viene esto, porque realmente es el origen, y que si bien después lo podemos traducir a palabras más sencillas, porque el Kybalión tiene, digamos, su manera, tal vez la primera vez que lo leemos lo sentimos un poco rebuscado y tenemos que leerlo un par de veces más para incorporarlo o realmente entenderlo, y por otro lado es entenderlo y después llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo a nuestra vida. Entonces quería leer un poquito para explicarlo después, que dice que el primer principio sagrado se denomina mentalismo, que el Kybalión lo resume con el siguiente axioma: el todo es mente, el universo es mental. Y este principio explica que el universo entero, es decir, nosotros con nuestras vidas, está compuesto por una mente divina que todo lo abarca y por los pensamientos de esta y las formas pensadas. Entonces el Kybalión tiene algo muy interesante como expresión, que utiliza el todo para hacer referencia a el creador. Es decir, que no habla de Dios, como por ejemplo Neville Goddard, que tiene unas cosas que son geniales, pero habla mucho de Dios como un montón de otras filosofías, que después, digamos, el hecho de introducir la religión hace que las interpretaciones tal vez se nos confundan un poco. Entonces, el Kybalión se refiere a que el todo es mente, pero el todo como creador. Y dice que la inteligencia, la sabiduría, la creatividad y la creatividad infinita e infalibles, el todo está en todas partes, la mente está en todas partes. Entonces dice, tú habitas en el interior de esta omnipresente mente del todo, tu verdadera mente, tu ser superior, es una extensión y una creación de la mente divina.
Entonces, algo que a mí me parece fundamental compartir es que creo que lo que más nos cuesta antes de llegar a la idea de las creencias, que las creencias son como más visibles para todos nosotros, es hacernos responsables como creadores. Esto me parece que es lo que más cuesta en general, porque siempre vamos por la vida pensando que las cosas nos pasan y que eso que me pasó no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Eso que está ahí afuera no tiene nada que ver conmigo. Entonces, cuando empezamos a tomar dimensión de que nosotros somos creadores y si lo queremos ver como co-creadores con el universo, eso que nos pasa ahí afuera siempre tiene que ver con lo que nosotros estamos eligiendo. Y si nosotros no dimensionamos esta responsabilidad de que, que como otra ley del Kybalión es como es adentro es afuera, pero no me iba a meter en las otras, sino simplemente quedarme en la de que todo es mental, pero para que comprendamos qué significa que es esto de todo es mental y después vamos a las creencias. Y otra partecita que señalé para mostrarles, para leerles, dice, el universo y todo lo que éste contiene está constantemente creciendo, moviéndose y cambiando. No existe nada permanente e imperecedero salvo el cambio. Me parece fantástico que, digamos, traer esto, porque cuántas veces pensamos que acomodamos las cosas y que las cosas se quedan ahí estáticas, como si no fueran a cambiar, y la naturaleza no es estática, la naturaleza cambia. Y sin embargo, los humanos tenemos esa adicción, lo digo adicción para ponerle un poco de humor, a querer controlar un montón de cosas y a pretender que las cosas se queden así quietitas como yo las dejé acomodadas, y eso no es natural. Entonces, ¿cómo también poder ponerle humor a esas elecciones que también hacen a las expectativas de querer que las cosas se vean así siempre iguales, ¿no? Y cómo decir que eso es prácticamente nadar contra la corriente. Y para terminar de leer esto dice, el poder subyacente que alimenta esta creación constante es el todo. El todo lo existe y por tanto infinito y eterno. El todo es mente viva, compuesta por una fuerza de vida inmortal y sabiduría divina. El todo es espíritu. A mí acá lo que me gusta asociar es cuando hablamos de infinitas posibilidades, que es lo que estamos hablando, y es esto que nos dice el Kybalión. El todo ocupa todos los espacios del universo. El espíritu empapa tu cuerpo, tu hogar, tu despacho, tu automóvil. No existe lugar en el que no esté el espíritu. A diferencia del universo, al que impulsa y en el que habita infinitamente, el todo es inmutable. Esta paradoja se resuelve mediante la enseñanza hermética de que el universo está contenido en la mente del todo. El recipiente, el todo. Entonces, me gusta esta parte que dice, el recipiente, ¿no? Vamos a pensar que este es el recipiente, que es el todo. Y dice, es inmutable, pero lo que tiene en su interior, el universo, está en constante cambio. Entonces, si este es el todo, es decir, la mente, y adentro está el universo, cuando pensamos que es un verso, un universo, generalmente malinterpretamos o tenemos ideas fantasiosas con qué es el universo. Nadie nos viene a decir el universo está dentro de la mente, ¿no? Si lo pensamos como recipiente. Y siempre nos pensamos como afuera del universo. El universo es eso que está allá en el cielo, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y por último, del mismo modo, los contenidos de tu mente están siempre cambiando. Puedes utilizar este principio para cambiar todo lo que abarca tu vida, puesto que eres tú mismo el que crea tu propio universo con tu mente, exactamente igual que el todo crea universos con su mente. Puedes variar su contenido cambiando tu forma de pensar en lo que respecta a tus deseos, ¿no? Y bueno, esto quería compartirles con del libro El Kybalión, que es un libro muy accesible, que lo encuentran en internet en todos lados, que me parece interesante cómo traer el origen, que de dónde saqué yo que todo está en la mente, digamos, lo tomo de acá, pero a la vez empezar a traernos estos textos o estas teorías, esta información, a cómo traemos esto a nuestra vida, ¿no? Cómo lo ponemos en práctica. Y para mí el paso número uno es identificando lo que pienso, dándome cuenta qué es lo que pensamos, ¿no? Porque si eso después se va a reflejar en nuestra realidad, hay un montón de cosas en donde, de nuevo, todo va a depender de cuán dispuestos estamos a responsabilizarnos a lo que yo invito a que venga a mi vida, ¿no? Y a no pensarlo como yo no tengo nada que ver y estas cosas me pasaron afuera. Hay una frase que es muy popular en internet, que también me la busqué para leerla y poder, digamos, poder reflexionar y que podamos ir más profundo en esta oportunidad,
que dice, todo en el universo es mental. Esto significa que cualquier cosa antes de ser creada primero es una idea dentro de la propia mente. Y si bien esta frase que estoy diciendo es muy popular, y una partecita más que dice, y solo podemos crear aquello que primero hayamos imaginado, lo podemos pensar como, por ejemplo, si queremos escribir un libro. La idea primero la tengo en la mente y después me siento a escribirla y la podemos reeditar y después la publicamos. Hay un montón de cosas que primero pasan por la mente. El punto es que, y acá está la magia de querer ver nuestras creencias, que tenemos un montón de creencias que están tan copiadas de generación en generación que no las cuestionamos, no las miramos, no las revisamos, y eso es algo que nosotros hacemos mucho en los mindset, pero uno lo puede hacer a veces cuando hace un proceso terapéutico, ¿no? Y se empieza a cuestionar cosas que ya no quiere más, eso quedamos digamos, quedamos por hecho o por obvio, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad se nos dijo que para ganar dinero hay que trabajar. Y eso, sin embargo, es una creencia, ¿no? Y siempre pongo temas de ejemplo de dinero porque digo que con el dinero nos entendemos rápido todos. Podemos, podemos inventar un montón de ejemplos, pero digo, ¿de dónde sacamos la idea que hay que trabajar para generar dinero? Hay otras maneras que no son trabajosas. Y sin embargo, la mayoría de las personas dan por hecho que solamente trabajando. Y también podemos cuestionarnos qué es trabajar en la creencia de cada uno, ¿no? Porque para trabajar para muchos es tener un empleo de un horario fijo en una oficina, para otros es otra cosa, y ahí está cómo cada uno con su pensamiento va a crear su realidad. Claro, eso ya es muy subjetivo, ¿no? Es también lo que cada persona decide cómo quiere también vivir y con qué se siente cómodo. Lo dijiste hace un ratito, no necesariamente es trabajar, pero otra cosa que escuchamos es que todo es con sacrificio o con trabajo duro y por supuesto que si lo dices así suena aterrador. Sí, pero hay algo que dijiste que me parece muy interesante, que es cuál es cuál será el porcentaje de las personas que se preguntan cómo quieren vivir. Porque cuando nosotros somos niños y nos dicen la vida es así, la vida es esto, también nos han dicho que Papá Noel existía y en un momento creemos que sí, en otro momento que no, pero así también creímos que había que trabajar sí o sí y quizás hemos tenido, o sea, cuántas personas hemos tenido trabajos que no nos gustaban y sin embargo nos quedábamos ahí. Entonces ese pensamiento que muchas veces es lo que hay o no hay otra, y bueno, hay que hacer esto para ganar plata, nos queda, quedamos presos de esas creencias, de esas ideas, pero porque no somos capaces de ponerlas en la mesa y mirarlas o revisarlas o cuestionarlas, simplemente porque naturalizamos, y a veces también el entorno, ¿no? Cuando todo tu entorno hace lo mismo, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que podríamos elegir diferente si no vemos nada diferente? Porque asumimos que así es la vida. Cuando vos decís que uno se puede plantear cómo queremos vivir, es como, yo diría, estás avanzada, o sea, estás muy avanzada, estás hablando de una evolución de que hay muchas personas que nos van a discutir o que nos van a escuchar y nos van a decir que se puede eso. Yo en algún momento de la vida no sabía que eso se podía. Ya había definido cómo tenía que ser mi vida, universidad y después qué se hace y todos los pasos, ¿no? Que son muy lineales siempre de lo que uno va eligiendo. Y entonces, las creencias siempre van a ser la causa que nos va a tapar la visión de ver las otras posibilidades. Y bueno, pero porque nosotros vamos por la vida usando esa información que nos dieron previamente, no nos estamos preguntando, ¿y yo cómo quiero vivir? Porque cuando te escuchaba que decías vos con esfuerzo en los trabajos, se me ocurrió el ejemplo de por qué hay personas que eligen cantar, que son artistas, y que ganan muchísimo dinero, y se nota que en las giras las pasan bien y se divierten. Y hay personas que ganan muchísimo dinero y te das cuenta que en las giras no la pasan tan bien, eh, o que extrañan o que sufren. Y hay personas que son artistas que cantan y tienen la idea de que como no se puede vivir del arte, no ganan nada de plata. Es decir, que hacen música, por ejemplo, casi gratis, ¿no? Y digamos, ¿de dónde salen estas diferencias de realidades? ¿Por qué hay tanta distancia entre una realidad y otra? Y para mí
por algo que dijiste en un principio, lo que es para mí el trabajo y lo que es para el otro. Tiene que ser exactamente lo mismo, lo que cada artista desea, ¿no? No sé si lo que cada artista desea, porque yo pienso que todas las personas que hoy están haciendo música deben de estar deseando un montón ganar dinero con eso, y sin embargo no lo ganan, porque tienen más arraigada y más fuerte la idea y la creencia de no se puede vivir del arte, que también es una frase que si la escarbamos más es, ¿quién nos dijo que teníamos que vivir de algo? ¿Por qué no vivimos de nosotros mismos? ¿Qué es esto de tener un trabajo para vivir o tener o estudiar una profesión que nos dé de comer, vivir de esto o vivir del otro, ¿no? Como ahí no nos reconocemos fuente de creación de dinero, y vuelvo a lo mismo cuando empezamos y yo dije, lo peor que podemos hacer es no reconocernos responsables como creadores de nuestra realidad. Entonces, cuando estamos ahí enfrascados quejándonos, si sos artista y no estás ganando dinero, bueno, entonces primero me tengo que dar cuenta que eso lo puedo cambiar. Y lo leí, en el Kybalión lo dice, ¿no? Lo podemos cambiar con nuestros pensamientos. Sí, claro, pero para eso hay que llegar a darse cuenta que lo podemos cambiar para cambiar el pensamiento, porque si todos los días estamos pensando más o menos lo mismo, vamos a andar Lo creando y viendo esa mismo. realidad fuera en lo mismo. Pero sí, es como también interesante poder cuestionarnos y decir, nuestras vidas cómo son, más o menos lo mismo, o de semana a semana cambian, ¿no? Yo cuando me di cuenta de eso, dije, pero soy yo la que está eligiendo lo mismo, porque si mi vida es parecida a al mes pasado, y cuando empecé a cambiar un montón de cosas, que también generó mucho impacto de cambios en mi casa, en mi sistema familiar, empezaron a haber cambios abismales que cuando mi mamá me visita se ríe porque dice, wow, todo lo que pasó en una semana, cuando le cuento de todo lo que se movió. Sí, claro, pero eso tiene que ver con estar dispuestos a elegir distinto y a pensar distinto. El tema es cuánto nos vamos a permitir elegir distinto, porque si hablamos del trabajo, que es el ejemplo que a mí más me gusta dar con respecto a la asociación que tenemos con el dinero, es cuando alguien te anima a elegir distinto, empieza a hacer mucho ruido en el ambiente. Porque si están todos con esfuerzo y sacrificio trabajando y ganando el dinero, digamos, con mucho, con sufrimiento, y vos te la pasás bomba y te divertís y traes el dinero a tu casa desde la diversión y desde el disfrute, y va a haber ruido en el entorno. Porque vos no te estás esforzando y porque vos no te estás sacrificando, entonces vas a hacer ruido. Y es muy probable que eso venga de la mano con aprender a recibir las críticas de las personas. ¿Por qué? Y porque estamos eligiendo algo muy distinto que genera como una disrupción en el entorno. Que al principio es disruptivo, pero después el entorno muchas veces nos ve y dice, eso también me gustaría. Y ahí hay algunos que se empiezan a animar a elegir, ¿no? Pero bueno, es más, primero hay que recibir ese ruido. Cuando digo recibir es que no tiene ningún sentido que nos pongamos a rechazar a toda esa gente que nos juzga o nos critica por andar eligiendo distinto. Pero sí tomar conciencia de que no ven lo que estamos eligiendo, porque si no ya lo hubiesen elegido antes. Claro, pero esto volvemos. Fíjate que el no ver es justamente por desconocimiento también o por únicamente el modo en el que nos han criado. Entonces acá tengo una nueva pregunta ligada a un comentario que dejaron por acá, que Javi nos pone, el cuarto camino te enseña a discernir el sentido de la vida. ¿Cómo cuando estamos viviendo a lo mejor en ese loop podemos hacer ese clic para empezar? O, bueno, ya lo dijiste, algo que te hace ruido, pero ¿cómo genuinamente decimos, wow, a lo mejor este es el momento en donde me empiezo a cuestionar? Claro, yo creo que si bien yo creo que eso lo hacemos todos, cada uno como podemos, muchas veces lo hacemos a través de las crisis. A veces las crisis nos dan ahí en bandeja una oportunidad para decir, basta con esto, ¿no? Con lo que no queremos más. Pero yo me encuentro mucho a personas en la parte, digamos, en la parte terapéutica, terapeuta como en el consultorio, con muchas personas diciéndome, no, yo no sé lo que quiero. Y en parte hay una parte en verdad y una parte es mentira. A veces
vivir tanto tiempo desde las creencias de los demás hace que estemos cumpliendo tantas expectativas con lo que nos enseñaron y usando siempre la información de afuera y de afuera y de afuera, que internamente nos desconectamos y es verdad que se siente como no sé qué es lo que quiero, pero en realidad la parte que es mentira y que sí sabemos es que no estamos acá adentro escuchándonos. Invertimos mucho tiempo en el afuera, escuchando lo que nos dicen que tenemos que hacer, con lo que deberíamos hacer, y después nosotros mismos, que yo digo como los zombies, nos creamos nuestros tengo que hacer tantas cosas que no estamos escuchando nuestro interior, nuestros verdaderos deseos, y es eso que nos conecta con nosotros mismos y que nos enciende. Pero no es difícil reconectarnos. La verdad que es como, nada, un tiempito que nos dediquemos a escucharnos y a ver nuestra, como digo yo, nuestro hambre, que no es no solamente de comida, sino hambre de qué energía quiero invitar a mi vida. Así que para mí, vamos a decir, como salvavida, como situación salvavida, me parece que es interesante que si no tenemos claridad con lo que queremos, empecemos a tener claridad con qué no queremos más. Y eso siempre nos es más fácil, porque cuando uno está cansado de, por ejemplo, del trabajo que no le gusta, que es lo que más escucho, que me digan, a mí mi trabajo no me gusta, pero no sé qué hacer. Y ese no sé qué hacer es porque están pensando que es difícil cambiar, es decir, tienen un montón de pensamientos que como que sostienen la idea de que como es difícil cambiar esta situación, siguen en ese mismo trabajo que no les gusta. Eso, por ejemplo, en el ranking, si pienso como creencias, un top 10 de creencias limitantes, el tengo un trabajo y no me gusta, está en el puesto número 1. Y yo estuve muchos años también ahí, en ese lugar. Entonces, cuando uno puede identificar y reconocer y decir, yo esto no lo quiero más para mi vida, lo que lo que nos es muy útil es la pregunta, cualquiera que nos podamos hacer en ese momento, ¿no? Yo invitaría a preguntar, ¿qué otra cosa puedo elegir? Ya sé que puedo elegir este trabajo que no me gusta, y de hecho lo elijo todos los días, ¿no? Bueno, pero ¿qué otra cosa puedo elegir? Y en la medida que yo pregunto eso, es como una energía que estoy llamando, como cuando le mandamos un mensaje de WhatsApp a alguien, y ese alguien nos contesta porque estamos escribiéndole a esa persona. Y esto es lo mismo, si yo me pregunto qué otra cosa puedo elegir, yo voy a ver en mi perspectiva, mi cerebro me va a permitir ver en mi mente qué otra cosa puedo elegir. Y esto parece muy fácil, es que es realmente muy fácil, pero es como que nos tenemos que tomar el tiempito mientras seguimos eligiendo ese trabajo o ese empleo que a uno no le gusta, igual hacer la pregunta, y eso va abriendo, ¿qué va abriendo? La perspectiva. De pronto un día decimos, ¡ah! Podría elegir todo esto otro, que antes no lo veíamos. Y cuando lo empezás a ver es más fácil porque decís, y a ver qué me animo a elegir, porque después de animarte a elegir y hacer la transición a veces también es todo un proceso interno, pero cuanto más posibilidades vemos, más fácil se hace esa nueva elección. Claro, fíjate que esto es muy interesante porque una vez que ya agarras camino, creo, ya todo para ti va a ser también con la seguridad de lo que sí quieres y sí necesitas o no. Quizás la parte más complicada es emprender este camino. No sé si es la parte más complicada, creo que a veces la incomodidad es tan grande que por eso decía que a veces una crisis te empuja, la crisis viene y te empuja y te hace el favor, que a veces una crisis puede ser, por ejemplo, la persona que la despiden de su empleo y que no le va a quedar otra, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasa que las personas son despedidas y en lugar de sentirse contentos y decir, me hicieron un favor, como no se lo esperaban, terminan eligiendo más de lo mismo y siguen volviendo a crear realidades muy parecidas a las anteriores? Lo que me parece interesante agregar cuando vos decís que, digamos, dónde estaría lo difícil, yo creo que hay distintas circunstancias en donde las cosas las vamos a sentir un poco difíciles, y es que a la hora de elegir distinto, con lo común, vamos a decir, lo que sucede habitualmente, es que cuando las personas queremos elegir distinto, el entorno nos mira raro. Y ese es otro desafío también, porque es como elegir algo distinto cuando los demás te van a decir, pero ¿estás segura? Supongamos que vos tenés un empleo de oficina y querés, y estás eligiendo otra cosa, y viene tu familia y te va a decir, no, pero mejor quédate en el que estás, que tenés la antigüedad, las vacaciones, ya ahí sabes que
que cobras a fin de mes, que tenés un sueldo y vos te pones a dar explicaciones de, bueno, pero quiero ganar más, o quiero hacer tareas distintas, o quiero divertirme más. O sea, ahí muchas personas lo que noto es que están esperando que el entorno colabore y, tenemos que dimensionar y comprender que el entorno ve lo que ve y te dice lo que ve y son sus propias creencias, por supuesto que van a ser limitantes como las nuestras, pero de nuevo es como una sensación de que muchas veces me han dicho, mi familia me tira para abajo, y yo digo, no es para abajo, es que todo nos mantiene a que elijamos más o menos lo mismo, y justamente por pertenecer y en el nombre del amor, muchas veces elegimos lo similar por eso, por lealtades familiares, pero no esperemos que el entorno acompañe, porque el entorno no está viendo lo que nosotros queremos elegir o la vida esa que queremos vivir. Y entonces, si nosotros nos podemos preguntar qué vida queremos, qué vida quiero vivir yo, seguramente va a ser una muy distinta a la de mi entorno. Si nos permitimos elegir desde la libertad, ¿no? Porque si no volvemos otra vez a las influencias de lo que pienso que puedo elegir o lo que creo que tengo que elegir porque es lo correcto. Pero sí me parece interesante que no pensemos que hay una parte, digamos, complicada o que se siente difícil y asumamos, mejor dicho, que vamos a tener distintos desafíos en el camino. Esto es como subir una montaña y se largó la lluvia y puede ser un desafío, o le ponemos onda y recibimos la lluvia. Es decir, no estamos esperando que el clima acompañe, pero cuando digo de que puede ser el entorno, a veces pueden ser otras situaciones. Pero el entorno siempre es una cosa que está ahí presente. Y yo creo que es por esto que acabas de comentar, que es el pertenecer, la familia, los amigos cercanos, que cada quien se va a preocupar o va a tener su punto de vista desde sus creencias individuales. Entonces, Claro, por eso decía a mí me gusta poner ejemplos de dinero, porque digo que todos nos entendemos rápido, porque si estamos en una familia en donde se tiene poco dinero o nada de dinero, es porque las creencias es que eso es mejor. El que tiene poco dinero, seguro te puedo asegurar que piensa que tener mucho dinero tiene cosas malas o algo de malo tiene, o las personas que tienen mucho dinero son malas o son X. ¿Por qué? Y porque si en tu realidad tenés poco dinero es porque lo estás eligiendo. Entonces imagínate que todos tienen poco dinero y una persona se le ocurre querer ser millonaria. Va a haber ruido en ese entorno, va a ser señalado y va a empezar a ganar más dinero y lo van a mirar raro. Es decir, y es interesante que podamos hablar de estas cosas porque cuando muchas personas me consultan o me plantean cosas que hacemos en los mindset, que es esto de revisar las creencias y empiezan a elegir distinto, me hacen el planteo de, me pasa que ahora no sé, no tengo nada que compartir con el entorno, o es un problema, o lo siento como un problema, es decir, ¿y ahora qué hago con mi entorno? Bueno, es parte también de aprender a ser respetuosos y permitirnos entre todos elegir lo que queremos elegir, es decir, yo te permito a vos elegir lo que vos quieras y lo que lo que funcione para vos, yo elijo lo que elijo y podemos ser amigas igual. No hace falta que tengamos que elegir lo mismo para compartir y tener una relación. Sin embargo, cuando uno empieza a elegir más dinero y te das cuenta que es más fácil de lo que pensabas, le empezás a decir a todo el mundo, che, ¿por qué no elegís más dinero? Y el mundo te saca corriendo, te va a decir, ¿qué me venís a decir? Entonces también está bueno ver cómo lo hacemos de los dos lados. ¿Sí? Nuestro sistema familiar puede ser que estén eligiendo siempre lo mismo, que no se cuestionen nada, que no se estén preguntando cómo quieren vivir, que no se hagan preguntas, y es nosotros que empezamos a ir del otro lado de la vereda, también les vamos a ir a decir cosas. Entonces también está bueno que veamos que hacemos lo mismo, no importa de qué vereda estemos. total. Por acá nos dejan una preguntita que es Miriam, dice, ¿y qué hacemos? Yo creo que hay que limitar ciertas interacciones para que no nos influya hasta que estemos seguros y hayamos superado esas creencias. Gracias, Miriam, por esta pregunta. Es muy interesante lo que pregunta y también comprendamos que no todos estamos en la misma situación en el mismo momento. Yo en algún momento de mi vida necesité distanciarme para sentir que no influenciaran en mí. Hoy, por ejemplo, mi situación es distinta y nada me influye. Ningún entorno, ni mi situación familiar. Entonces, no lo veamos como nos tenemos que alejar de ellos como si ellos fueran los malos, sino más bien reconocernos cuán influenciable estamos siendo. Si a mí nadie me va a influenciar, yo voy a donde quiero, total,
nadie me haría esa influencia de que vengan a criticarme mis elecciones. Y también la otra sugerencia para mí importante es, aprendamos a cerrar la boca muchas veces, que a veces es compartir cuando nos damos cuenta que el otro nos va a recibir, pero ¿qué sentido tiene ir a compartir cuando ya sabemos que el otro nos va a rechazar? ¿Qué estamos queriendo crear ahí, no? ¿Qué estamos eligiendo? A menos que uno esté dispuesto a recibir el rechazo. Porque, claro, yo hoy en mi situación actual hasta me divierto recibiendo el rechazo, pero si me hacías esta pregunta hace 5 años atrás, yo hace 5 años atrás no podía, no estaba no tenía fluidez en recibir el rechazo. Hoy sí me puedo reír, entonces ahí creo que es interesante que lo tomemos como una cuestión online de fijarnos momento a momento, y sí es verdad que a veces lo más fácil es distanciarse, y otras veces es aprender a tomar una distancia más bien mental, a saber que tenés al otro delante y que no te genera ninguna influencia. Y eso se siente muy bien, porque ahí nos reconocemos más creadores. Y ahí dimensionamos que el otro no entra en nuestra realidad a menos que lo elejamos. Entonces, no importa lo que diga y haga el otro, porque en mi reino, en mi realidad, reino yo. El otro reina en su realidad. Esto también es una invitación a que reconozcamos cómo dejamos que nuestros padres nos reinen durante mucho tiempo, muchos años o tal vez toda la vida, que nos reinan las creencias. Y hay algo que tengo yo creado que es gratuito, que está en mi podcast, que se llama Mindset Madres, donde cuestiono, por ejemplo, hasta qué edad necesitamos a nuestras madres, o sea, o nuestros padres. Y ahí yo creo que también es interesante para que nos cuestionemos la cantidad de paquetes de creencias que usamos de nuestros padres hasta que nos animamos a cuestionarlas. Entonces, las influencias no están en las personas que pensamos que están ahí afuera. Las personas capaz que ni siquiera están vivas, pero ya están acá adentro, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra base de datos de información, con esos paquetes de información que vienen de la infancia. Entonces, lo que tenemos que acomodar realmente está acá adentro, no está afuera con las personas. Porque incluso las personas que están afuera pudieron haber cambiado y no ser las mismas que cuando éramos chicos. Y sin embargo, esa información que nosotros nos agarramos en la infancia, la tenemos acá. Y si nosotros la cuestionamos, la vamos a poder discriminar. Es como cuando yo digo, ¿qué nos importa? Si eso es información, ¿no? Pero si yo voy a escribir y yo elijo qué microfibra uso. Muchas personas me dicen, ¿cómo borramos la información? Le digo, no, no querés borrar la información porque vos no querés perder la memoria. A nadie que pierde la memoria le gusta, todo el mundo quiere recordar quién es o quién fue hasta ayer, ¿no? Después hay que ver, nos tendríamos que cuestionar si eso tiene valor o no. Pero digo, a nadie le gusta tener la memoria, perder la memoria. Entonces, la información la tenemos. El tema es, yo vengo acá hoy y digo, a ver con qué color quiero escribir. Y entonces, capaz que esta es la idea de que hay que trabajar con esfuerzo y sacrificio, y la tengo ahí porque la usé muchos años, pero ahora no la uso más. Entonces no me molesta, simplemente está ahí como posibilidad. Pero no la elijo más, pero no me voy a poner a pelearme con esto. Hay un montón de gente que la elige y que le funciona. Es más, que está feliz. ¿Y yo qué voy a decir de esas personas? Si yo era la abanderada de esto en algún momento, yo era una abanderada del esfuerzo y sacrificio, estaba orgullosa de vivir así. Hoy te digo que prefiero otros colores. Por eso ahí vuelvo a qué tal que nos hacemos más respetuosos de lo que, de dimensionar que eso es el libre albedrío, ¿no? Si yo tengo el libre albedrío de elegir y vos también, y los demás también, es qué tal que nos hacemos menos opinólogos de la vida del otro. Me encanta, Marcela. Muchísimas gracias por esto maravilloso que has compartido con nosotras el día de hoy. Quiero agradecerle también a todas las personitas del chat. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Yo creo que este tema da para segunda parte porque es muy, muy extenso. Te agradezco enormemente, Marcela. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Sí, gracias nuevamente por la invitación, a todas las personas que están y estuvieron acá en vivo y a los que lo van a ver grabado también. Gracias y bueno, seguimos y continuamos. Es verdad que este tema es muy amplio, así que cuando quieran, seguimos. Un abrazo grande a todos. Chao, chao, Marcela. Hasta la próxima. Chao, chao.